Muchas gracias. Voy a compartir a continuación. Me confirman si es que se puede ver en la pantalla, por favor. ¿Sí se logra ver? Sí, doctora. Listo, entonces vamos iniciando con lo que son emergencias cardiovasculares, que es hoy día lo que vamos a tratar, ¿no? Dentro de ello, empezamos con la definición, que estas emergencias son situaciones clínicas graves que afectan tanto el sistema cardiovascular, dentro de ellas lo que es el corazón y los vasos sanguíneos. Asimismo, que estas emergencias van a requerir una intervención médica inmediata para evitar daños mayores al paciente o incluso la muerte. Inclusive, estas emergencias cardiovasculares tienen que ser tratadas en un hospital debido a la complejidad del caso. Asimismo, se tiene que contar con un equipo, tanto conformado por un médico, por algunas enfermeras, personal técnico y también personal de laboratorio que más adelante, conforme vamos a desarrollar cada uno de los temitas, vamos a ir verificando. Estas emergencias pueden ocurrir de una forma repentina y suelen ser potencialmente mortales si no se manejan de forma adecuada y oportuna. Dentro de este taller también vamos a trabajar algunos casos clínicos, en donde sí me gustaría quizás la participación de ustedes para ir desarrollando conforme vaya la ponencia. En esta primera parte vamos a presentar un caso clínico en donde tenemos un varón de 58 años que llega a la sala de emergencia quejándose de un dolor de cabeza intenso, visión borrosa y náuseas, con sensación de mareo. Asimismo, se presenta de forma ansiosa y con dificultad para hablar debido al malestar general. Como antecedentes tenemos que es hipertenso crónico no controlado, que fue diagnosticado hace 5 años. Diabetes, un diagnóstico de diabetes mellitus tipo 2, diagnosticado hace 3 años, pero que esta enfermedad sí está controlada mediante el uso de lo que es la metformina. Actualmente presenta dolor de cabeza de inicio súbito, localización en la parte posterior de la cabeza, visión borrosa, náuseas y mareos, no refiere dolor torácico ni dificultad para respirar. Los signos vitales al ingreso tenemos una presión arterial de 210 de la presión sistólica y la diastólica de 130. Frecuencia cardíaca de 95 latidos por minuto, regular, una frecuencia respiratoria de 20 respiraciones por minuto, una temperatura de 36,8, su saturación de 97 por ciento en aire ambiente. Nos preguntan acá cuál es el diagnóstico de emergencia, ¿no? Tenemos que dentro de los ítems que vamos a trabajar sobre lo que son las emergencias cardiovasculares, una de ellas es la emergencia hipertensiva, que es justamente del casito que les acabo de mencionar, que luego de escuchar lo que es la teoría, vamos a desglosar ya el caso para poder entenderlo mejor cuál es el diagnóstico. Dentro de lo que es la emergencia hipertensiva, tenemos la clasificación de la presión arterial según la guía de la Sociedad Española de Cardiología del 2024, en donde ellos definen una presión arterial no elevada con una presión al momento de la consulta con valores menores de 120 en la presión sistólica y o una presión diastólica menor de 70. Lo que es el mapa, que es uno de los procedimientos que se le pone o se le mide al paciente por 24 horas la presión, tenemos que se considera una presión arterial no elevada cuando la presión sistólica durante el día está menor de 120 y la diastólica menor de 70 milímetros de mercurio. Ya hablamos de una presión arterial elevada cuando al momento que el paciente llega a consulta, le tomamos la presión y tenemos una presión sistólica de 120 a 139 milímetros de mercurio o una presión diastólica entre 70 a 89 milímetros de mercurio. Y con lo que es el mapa, nos reporta aún este resultado de una presión sistólica durante el día de 120 a 134 milímetros de mercurio o una presión diastólica de 70 a 84 milímetros de mercurio. Y ya como una definición de valores de esta presión para catalogar a este paciente con hipertensión, tenemos que al momento de la consulta tiene una presión arterial sistólica mayor o igual de 140 o una presión arterial diastólica mayor o igual de 90. Y mediante lo que es el mapa, vamos a tener que los valores de presión sistólica durante el día se van a encontrar mayor de 135 milímetros de mercurio o una presión diastólica mayor o igual de 85 milímetros de mercurio. Asimismo, como ya les mencionaba,
Esto es cuando hablamos de hipertensión, pero ya cuando hablamos de una emergencia hipertensiva, esta se define como una presión mayor de 180 sobre 110 milímetros de mercurio. Estas son potencialmente mortales y requieren una intervención inmediata y meticulosa para reducir la presión arterial y generalmente se utilizan tratamientos intravenosos. Los síntomas de una emergencia hipertensiva dependen de los órganos afectados, que puede incluir desde cefalea, alteraciones de la visión, dolor torácico, disnea, mareos y otros déficits neurológicos. Dentro de ellos tenemos que definir cuáles son los síntomas y signos de un paciente que presente una emergencia hipertensiva. Dentro de los síntomas tenemos que puede presentar un dolor precordial, disnea, cefalea, visión borrosa, funciones mentales superiores alteradas, es decir, que el paciente se puede encontrar un poco desorientado. Asimismo, dentro de los signos tenemos los signos neurológicos focales, que algunos pacientes, por ejemplo, puede evidenciarse algún daño a nivel de algún nervio de la carita, pues se ve el párpado caído, la comisura labial también hacia un lado, que se puede evidenciar en algunos pacientes. También tenemos que se puede encontrar estertores a nivel de lo que es la auscultación de los pulmones. Tercer ruido cardíaco también audible cuando podemos hacer la auscultación de lo que es el aparato cardiovascular. Alteración del pulso. Asimismo, también vamos a ver con qué presentación clínica viene acompañado estas emergencias hipertensivas cuando hay un daño de órgano, que se le llama daño de órgano blanco, ¿no? Mayormente cuando hablamos de presiones mayores de 180, el paciente puede presentar un infarto cerebral hasta un 24% de frecuencia, una hemorragia intracraneal o subaranoidea en un 4%, una encefalopatía hipertensiva en un 16%, un edema agudo de pulmón en 22%, una insuficiencia cardíaca congestiva en 14%, un infarto agudo de miocardio o también una angina inestable en 12%, disección de la aórtica en 2% y también, por ejemplo, en algunas personas como son las gestantes, debutar con preeclampsia grave o eclampsia en un 2%. Ahora, ¿cómo se maneja o qué debemos hacer si estamos frente a una emergencia hipertensiva? Primero, tenemos que el tratamiento se va a tener que basar según a lo que nosotros reconozcamos en el paciente. ¿En qué sentido? Tenemos que establecer qué órganos están afectados y si requieren otras intervenciones específicas distintas a la disminución de la presión arterial. Asimismo, determinar cuál es la causa del precipitado aumento agudo de estos valores de la presión arterial. Asimismo, por ejemplo, ¿no? Ver si es un paciente adulto o es una paciente embarazada. El momento y la magnitud para la reducción de la presión arterial son recomendados para una disminución segura. Esto lo vamos a ver a continuación, el por qué esta disminución tiene que ser gradualmente, porque si no el paciente se llega a complicar. Si el paciente debe de ingresar a terapia intensiva para vigilancia continua y recibir antihipertensivos intravenosos, vigilancia neurológica y determinación del gasto urinario. Si ya existiera un daño de órgano blando o blanco que lo llaman, la reducción rápida y excesiva de la presión arterial puede disminuir más la perfusión e incrementar el daño. Es lo que les mencionaba anteriormente. Asimismo, vamos a tener que evidenciar lo que son la acción rápida e infusión que permite ajustar las dosis. La meta general del tratamiento es disminuir la presión arterial media entre 10 a 15% y no más de 25% al menos dentro de los primeros minutos a una hora. Posteriormente, si el paciente está estable, esta se puede reducir ya en valores de 160 la presión sistólica y valor de 100 a 110 la presión diastólica y en las próximas 2 a 6 horas. Luego de ello, también tenemos que identificar si el paciente tiene disección aórtica. Esta se debe reducir rápido a una tensión arterial sistólica entre 100 a 120 o una presión arterial media entre 60 a 75 entre los primeros a 5 o 10 minutos. Es solamente en estos tipos de casos que si se sospecha de una disección aórtica en la que yo como personal de salud pueda disminuir inmediatamente de valores, por ejemplo, de 200, 220, 240 hasta 100, 120. A diferencia si estamos hablando de un paciente
que es un paciente hipertenso no controlado, en que se le ha subido la presión a 180, yo voy a ir bajándole esto gradualmente. Aunque se recomienda la administración de medicamentos intravenosos para la mayoría de las emergencias hipertensivas, el tratamiento oral con los inhibidores de los YECAS o los ARAs o betabloqueantes, tenemos la formulación de acción más corta, como por ejemplo la captopril o metoprolol, y que también puede ser efectiva. ¿Qué queremos, digamos, tratar con esto? Que tenemos pacientes, por ejemplo, en la zona de serranía, en donde muchos establecimientos nivel 1.1, nivel 1.2, nivel 1.3 no tienen medicamentos intravenosos que me puedan ayudar a disminuir lo que son los valores de esta presión arterial. Sin embargo, sí contamos con medicamentos, por ejemplo, la captopril, que se puede colocar sublingual o también vía oral, y que en este tipo de pacientes, después de 20-25 minutos, si hablamos de una presión de 160-110, va a ir disminuyendo gradualmente. ¿Qué otros medicamentos tenemos? Tenemos los fármacos que se pueden utilizar en emergencias hipertensivas como el nitroprusiato sódico, ¿ya? Que esto viene en un frasco de 50 miligramos en 250 mililitros de solución glucosada al 5%, o también se puede colocar en solución salina. ¿Qué es lo que me puede provocar este medicamento? Provocar un secuestro coronario y o paro cardíaco, ¿no? Coma, encefalopatía o convulsiones por intoxicación. Entonces, ¿cuál es la recomendación? Es que este medicamento, si bien es cierto, me va a actuar dentro de segundos a 2 a 3 minutos colocados, me puede ocasionar este tipo de complicaciones. Otro medicamento que también me ayuda a disminuir la presión arterial y es endovenoso, tenemos la nitroglicerina, que su acción es de 2 a 5 minutos, inclusive puede durar de 5 a 10 minutos y me llega a disminuir también las presiones arteriales. Igualmente, se puede preparar en un frasco de 50 miligramos en 250 mililitros de solución glucosada al 5% o solución salina. ¿Qué me puede provocar este tipo de medicamento? Taquicardia, que la presión arterial vaya disminuyendo en lo que es la precarga y el gasto cardíaco, y la infusión sí no puede causar tolerancia al fármaco dentro de las 48 horas. Otro medicamento tenemos el esmolol. Si bien es cierto, estos medicamentos, que de acá no es muy conocido en el Perú, pero sí tenemos el labetalol, que esta tenemos de inicio de 1 a 5 minutos y que puede durar en el cuerpo de 2 a 4 horas. ¿Cómo se prepara? Dos frascos de 100 miligramos en 250 mililitros de solución. También se puede colocar en bolo de 20 miligramos y luego seguido de bolos de 20 a 30 miligramos cada 10 minutos, o una infusión de 1 a 2 miligramos por minuto a un máximo de 300 miligramos en 24 horas. Otro medicamento tenemos la hidralazina, que se coloca de 5 a 10 miligramos en bolo, que su inicio lo tenemos que va a ser este efecto dentro de los 10 a 20 minutos y su duración tenemos que dura de 4 a 12 horas. Esto también se puede preparar o se puede indicar 5 miligramos en bolo. Después se puede ir colocando gradualmente de 5 a 10 miligramos cada 20 a 30 minutos, pero considerando siempre el registro de nuestras presiones del paciente. Otro tenemos también que identificar las diferencias entre emergencia y urgencias hipertensivas. La emergencia hipertensiva tiene síntomas, puede tener una elevación aguda de lo que es la tensión arterial, daño orgánico agudo, puede requerir hospitalización, tiene cuidados intensivos a veces que el paciente recurrir, administración de medicamentos mayormente son endovenosos, y esta sí, la velocidad de la disminución tiene que ser de minutos a horas. Dentro de la urgencia hipertensiva, tenemos que los síntomas a veces en los pacientes son mínimos. Sí hay una elevación aguda de lo que son los valores de la presión arterial. No tenemos daño orgánico. No requieren hospitalización, o si lo requirieran son, digamos, en tiempos breves.
no requieren estar en una unidad de cuidados intensivos. Mayormente los medicamentos que se le indica en una urgencia hipertensiva son medicamentos vía oral. La velocidad de disminución son en horas, a días, y sí se tiene que hacer algún otro estudio para determinar por qué está elevándose estas presiones del paciente, si es que está debutando tal vez con un diagnóstico de hipertensión arterial o si es un hipertenso y no es controlado. O también ya las dosis del medicamento no están ajustadas a lo que es la necesidad o el requerimiento de los pacientes. ¿Cuáles son los medicamentos orales que sí debemos de tener en cuenta frente a una urgencia hipertensiva cuando estamos hablando, por ejemplo, en pacientes que tienen valores entre 140 sobre 90 hasta 179 sobre 100, que no todavía catalogamos como una emergencia? Es el captopril en dosis de 25 a 50 miligramos que se puede colocar cada 8 horas, teniendo en consideración el tiempo de inicio de 15 a 30 minutos y dura 4 horas. ¿Qué puede causar esto? Puede causar una insuficiencia renal aguda. Otro medicamento que nos ayuda a bajar los que son las presiones arteriales, tenemos el nifedipino en una dosis de 30 miligramos que se puede dar cada 24 horas. El inicio es que puede darse en las 6 horas y una duración de 24 horas. Esta sí tenemos que evitar porque en algunos casos, si es que no nos quedara otra opción, el nifedipino, si bien es cierto, actúa inmediatamente, pero su acción es corta. ¿Qué quiere decir? Que yo lo puedo dar ahorita a mi paciente que tiene 170, me lo va a disminuir ahí mismo la presión arterial, sin embargo, ya a la hora o 2 horas puede volver a incrementarse. Otro medicamento es en amlodipino en dosis de 5 a 10 miligramos. Me puede dar en algunos pacientes algún tipo de reacción como cefalea, bochornos o también desmayos. Otro medicamento es la betalol, que se puede dar de 100 a 200 miligramos cada 8 horas, con un inicio de 30 minutos a 120 minutos y una duración de 2 a 3 horas. ¿Qué es lo que puede, digamos, ocasionar en algunos pacientes? Broncoespasmo. Ahora, regresando nosotros a este casito que les presenté al inicio, si nosotros vemos lo que está en la pantalla, tenemos un varón de 58 años que tiene dolor intenso de cabeza, visión borrosa, náuseas, sensación de mareos. Tiene también como antecedentes una hipertensión crónica no controlada hace 5 años. Está controlando su diabetes a través de lo que es el consumo de la metformina, ¿no? ¿Y qué es lo que nos llama la atención de este pacientito? Que tenemos una presión de 210 a 130. Con lo que yo ya les he indicado en la teoría, podemos ya tener una impresión diagnóstica al momento que el paciente ingresa a emergencia. Que si vemos si el valor está por encima de los 180, que ya lo tiene una presión de 210 sobre 130, entonces ya se cataloga como una emergencia hipertensiva. ¿Me pueden dar un minutito, por favor? Ahorita comparto. Ya, ahora sí. Disculpen, sino que mi conectividad estaba un poco lenta. Ya, ahora sí. ¿Cuál es el diagnóstico probable, como les mencionaba? El diagnóstico del paciente presenta una crisis hipertensiva con signos y síntomas de posible daño orgánico, como visión borrosa, dolor de cabeza severo, lo que indica que la presión elevada se ha afectado a nivel cerebral. Nosotros como personal de salud, sea médico, enfermera o en el lugar donde estemos, en este caso si es un lugar de que contamos con herramientas diagnósticas como son exámenes de laboratorio, pediríamos en este caso, por ejemplo, ¿no? Algún tipo de exámenes de química sanguínea, tal vez lo que son un hemograma, ver también cómo está la glucosa, a fin también de descartar si es que esta alteración de su estado mental puede estar también involucrado en lo que es la hipoglucemia.
Y sí es necesario que en todos estos tipos de pacientes nosotros saquemos lo que es el EKG, ¿no? Un electrocardiograma para buscar datos que quizás nos puedan informar de isquemia miocárdica o de hipertrofia ventricular. Y en estos casos, los pacientes, como les mencionaba al inicio, lo recomendable es ir disminuyendo la presión poco a poco. ¿Cuál es el tratamiento? Tenemos que tenerlo en este paciente un monitoreo constante de la presión arterial y signos vitales. Si, por ejemplo, estamos en un hospital, mayormente se abre una hoja de control de funciones vitales. Se puede indicar un control cada 5, cada 10 minutos. Pero si también estamos en un, digamos, nivel 1, nivel 1, 2 en un centro de salud, quizás muchos de ustedes a nivel de donde hacen su serum o ya lo hicieron, también se abre manualmente una hojita de monitoreo, ¿no? Se puede colocar fecha, hora, el monitoreo cada 5 o 10 minutos. Recomendable medir en ambos brazos lo que es la presión arterial porque siempre difiere entre 5 a 10. ¿No? Y también ver como observación qué tipo de síntomas va presentando el paciente, si es que va mejorando o tal vez se va agregando otro tipo de sintomatología. Asimismo, ¿qué tratamiento farmacológico yo podría indicarle a mi paciente del caso clínico, ¿no? Si contamos con tratamiento antihipertensivo intravenoso, podríamos colocarle, por ejemplo, la betalol. Si no, podríamos colocarle, como les mencionaba, las pastillas, que si bien es cierto, no se utiliza en una emergencia, sino en casos de urgencia, si es que no tenemos en nuestro ambiente en donde estamos, podemos hacer uso de la captopril, que es un gran aliado, pues en algunas oportunidades se ha tenido que dar hasta 3 captopril, siempre y cuando se espere un lapso de 20 minutos entre que doy una pastilla a otra pastilla, teniendo en consideración que no puedo bajar muy de golpe las presiones arteriales. Asimismo, la experiencia también me ha enseñado que uno de los medicamentos que me ayuda a bajar la presión arterial es el metamizol endovenoso. Colocado en bolo, se le coloca a este pacientito y puede disminuir la presión arterial. Asimismo, otro de los medicamentos, como se menciona y ven en esta diapositiva, es considerar el uso de la furosemida, ¿no? Que esto se puede utilizar si es que el paciente nosotros tenemos indicio de que tiene sobrecarga de líquidos o estamos frente a una insuficiencia cardíaca o renal o si el paciente también está con edema. Nos va a ayudar a disminuir la presión por el mismo hecho de que esta furosemida es diurética y por ende eliminar el líquido va a ir bajando lo que es la presión arterial. ¿Qué complicaciones me puede presentar el paciente del caso clínico? Puede presentar complicaciones potenciales, por ejemplo, un accidente cerebrovascular o una encefalopatía hipertensiva, debido a la ruptura de vasos en el cerebro por la presión alta. Asimismo, una insuficiencia renal aguda por daño en los glomérulos renales, un infarto de miocardio debido a la sobrecarga del corazón por la hipertensión extrema que está teniendo por encima de los 200. Asimismo, otra de las complicaciones que puede presentarse en el paciente es el edema pulmonar si la presión elevada afecta la función cardíaca. Otro de los temas que vamos a tratar tiene que ver con este caso clínico que vemos a continuación. Es un paciente traído por su esposa a urgencias debido a un dolor torácico intenso de inicio súbito. El paciente refiere a haber experimentado un dolor torácico opresivo en la región precordial central, de aproximadamente 30 minutos de duración, que irradia hacia el brazo izquierdo, mandíbula y epigastrio. El dolor ha sido constante y no ha cedido con la toma de analgésicos comunes. Además, reporta una sudoración profusa, es decir, bastante a nivel de todo su cuerpo, dificultad para respirar y sensación de angustia, náuseas y mareos. Como antecedentes tenemos que el paciente tiene un diagnóstico de hipertensión arterial, tabaquismo crónico, consume 20 cigarrillos por día, un diagnóstico de dislipidemia, antecedentes familiares de enfermedad cardiovascular. Su padre sufrió infarto a los 60 años. Al momento del ingreso, el paciente tiene una frecuencia cardíaca de 102 latidos por minuto, una presión de 150 sobre 90 milímetros de mercurio, una frecuencia respiratoria de 22 respiraciones por minuto, una temperatura de 36,8 grados centígrados y una saturación de oxígeno al 94.
Dentro del examen tenemos que a la inspección el paciente se encuentra agitado, con sudoración excesiva, la piel está ligeramente pálida, dolor a la palpación en la región precordial sin otros signos de rigidez muscular. A la auscultación hay ruidos cardíacos normales sin soplos y a la auscultación pulmonar murmullo vesicular conservado sin estertores. Como les indiqué al inicio, vamos a ir presentando el casito para que más o menos vayamos pensando qué es lo que tiene el paciente y después de la teoría vamos a desarrollar dicho caso que se acaba de mencionar. Dentro del dolor torácico, que es uno de los síntomas que más nos llaman la atención de este paciente, es que se define como cualquier molestia o sensación anómala presente en la región anterior del tórax, situada encima del diafragma. Este dolor torácico es una de las causas más frecuentes de consulta al Departamento de Urgencias y Emergencias, que mayormente se asocia cuando el paciente tiene un síndrome isquémico coronario agudo, que es conocido como el SICA, y esto confiere un reto determinar si este dolor torácico del paciente que viene refiriendo a emergencia es de origen cardíaco o extracardíaco. Al momento de que el paciente llega a emergencia o urgencia, ¿qué se debe de hacer? Identificar el tipo de dolor. Se debe preguntar por su localización teniendo en cuenta una posible irradiación. ¿Qué quiere decir? Preguntarle tal vez al paciente si está consciente o algún familiar si el dolor que presentaba el paciente se irradiaba a alguna zona, como por ejemplo mandíbula, hombro, epigastrio o algún otro lugar del cuerpo. La intensidad del dolor también, la aparición cómo sucedió el dolor, si fue brusco, si ya lo tenía hace días, si esto ya le ha pasado anteriormente. Asimismo, si la irradiación, como les mencionaba, es hacia un brazo, si es brazo derecho, brazo izquierdo, hombro izquierdo, o si es a ambos miembros superiores. Asimismo, tratar de averiguar si el dolor cómo es, si es lacinante, si es como si es que le encaran, si es como si le oprimieran, si es un dolor también tipo pleurítico, ¿no? Que este dolor es un dolor torácico que empeora con la inspiración y mejora al incorporarse. Las causas principales de dolor torácico en pacientes que acuden al servicio de urgencias y emergencias, como les mencionaba al inicio, tienen que definirse si son de origen cardíaco o si son de origen extracardíaco. Dentro de los que son cardíacos tenemos el dolor torácico provocado por una angina, por un infarto de miocardio, una pericarditis, miocarditis o prolapso de la válvula mitral. Y dentro de las causas extracardíacas tenemos la esofagitis, el espasmo esofágico, la úlcera péptica, las enfermedades musculoesqueléticas, la hiperventilación, la ansiedad, la neumonía, la embolia pulmonar, el neumotórax, síndrome aórtico agudo. ¿Cuáles son estas características del dolor torácico y cómo yo me puedo primero identificar frente a qué diagnóstico del paciente tengo? ¿Por qué? Porque mediante yo diagnostico o tengo ya una impresión diagnóstica, yo puedo elegir cuál va a ser mi manejo adecuado. Por ejemplo, si estamos frente a un cuadro de angina, el dolor torácico va a ser centrotorácico o a nivel del epigastrio, que en algunos casos puede irradiar a brazo o a mandíbula. Es un dolor tipo opresivo, urente, desencadenado mayormente con esfuerzos o reposos. ¿Qué quiere decir? Que el paciente te puede decir, mire, yo he estado corriendo y me entró un dolor en el pecho, no un dolor a nivel del tórax. Esto también es variable. Puede durar menos de 20 minutos, que se puede catalogar como un dolor anginoso, pero si ya vemos que este dolor tiene más de 20 minutos, es opresivo, duele bastante, entonces, y dura más de los 20 minutos, es decir, dura más de media hora, un poco de tiempo más, podríamos sospechar que estamos frente a un caso de infarto agudo de miocardio. En el cuadro anginoso, el paciente con dolor torácico va a mejorar con reposo y lo que es administración de nitroglicerina. ¿Qué síntomas puede presentar? Que el paciente puede estar también con sudoraciones, náusea, malestar general, síncope o en algunos pacientes disnea. Dentro de los pacientes con sospecha de síndrome aórtico, tenemos que el dolor torácico es retroesternal, que se irradia a las escápulas en un 80% y que se irradia al abdomen en un 25%.
Este dolor puede ser penetrante, lacinante, de gran intensidad, asociado también, hay que reconocer, a cifras de presiones arteriales elevadas. La duración puede ser que inicia, digamos, de una forma brusca y es continua, que puede también estar acompañada de disnea, síntomas neurológicos, isquemia de los miembros, hasta 5. Cuando estamos frente a un cuadro de pericarditis con un dolor torácico de origen pericárdico, tenemos que el dolor es centrotorácico o retroesternal que se irradia al cuello trapecio. Puede ser punzante o menos opresivo. La duración es continua, aumenta con la inspiración o la tos y se alivia con la flexión del tronco, o sea, una posición hacia adelante del paciente. Los síntomas que están asociados frente a ello, tenemos cuadros infecciosos, debilidad, palpitaciones, disnea. Cuando estamos frente a un dolor torácico de origen neuromuscular, este dolor se presenta en cualquier zona del tórax anterior. Puede ser punzante u opresivo, localizado digamos, de punta de dedo. Es decir, el paciente te va a decir, me duele acá en la derecha, me duele en la izquierda, me duele arriba, abajo, ¿no? Es intermitente o continuo y mayormente se relaciona mucho con los movimientos. Que el paciente, por ejemplo, te diga, si me giro hacia la derecha, me duele la parte del tórax bueno, mayormente el paciente refiere del pecho, es lado derecho, por ejemplo, ¿no? Y cuando nosotros vamos a examinar el paciente y le presionamos con nuestros deditos, o sea, hacemos digitopresión o movimientos, esto empeora. Y si yo le doy algún tipo de analgésico, tipo ibuprofeno, tipo paracetamol, el paciente cede su dolor. Cuando estamos frente a un dolor torácico de origen ansioso, tenemos que esto también es un dolor centrotorácico o epigástrico. Puede ser opresivo o punzante, una duración continua. Empeora en situaciones de estrés y mejora con ansiolíticos, tipo, por ejemplo, el paciente te puede decir, ¿no? Durante el momento que estoy trabajando, siento el dolor, pero ya cuando voy a mi casa me tomo, por ejemplo, algún tipo de medicamento, diazepam, clonazepam, y me siento bien, puedo dormir tranquila, ¿no? Sin embargo, vemos que cuando está frente a situaciones de estrés tipo trabajos o peleas, este pacientito puede presentar exacerbación, lo que es el dolor. ¿Cómo debemos realizar la evaluación inicial de un dolor torácico, no? Este sí tiene que ser una evaluación rápida cuando el paciente llega a emergencia. ¿Por qué? Porque tenemos que identificar si este dolor torácico es de origen cardíaco o no es cardíaco. Y se realiza dentro de los 10 a 15 minutos de presentación, ¿no? Y también detener los signos vitales, ver cómo está la presión arterial, la frecuencia cardíaca, la frecuencia respiratoria, evaluar también cómo fue la presentación del dolor, los síntomas acompañantes, las características de presentación, el tipo de dolor, la irradiación, el tiempo de evolución, las comorbilidades, los factores de riesgo y también evidenciar en este caso o tratar de averiguar con los familiares o con el mismo paciente qué estuvo haciendo propiamente el paciente antes de que le aparezca el dolor. Averiguar cuáles son las circunstancias a las cuales estuvo expuesto. Asimismo, como les mencionaba, durante lo que es la exploración física, tener en cuenta los valores de la presión arterial en ambos brazos, que eso sí, lo diferencial, según refiere la literatura, es entre 5 a 10 milímetros de mercurio, pero cuando ya hablamos de una diferencia entre la presión del brazo derecho y la presión del brazo izquierdo mayor de 15 a 20 milímetros de mercurio, yo debo de sospechar de un diagnóstico de diserción aórtica. Asimismo, la hipotensión arterial puede ser un dato de alarma, ¿no? Que puede limitar un poco el tratamiento médico, ya que este puede ser secundario en algunos pacientes que puedan tener el síndrome isquémico, en este caso, por ejemplo, algún Zika. Asimismo, debemos de identificar a nivel de lo que es la evaluación cardíaca, si el paciente tiene un tercer a cuarto ruido, si vemos algún soplo, identificamos, ¿no? Al momento de la auscultación, si vemos algún soplo o escuchamos que sea aórtico o mitral, ruidos disminuidos en intensidad, componente también pulmonar del segundo ruido o frote pericárdico, ver si es que el examen físico del paciente está alterado o no, e inmediatamente después de haber evaluado todo ello,
solicitar un EKG. Pero si estamos en un hospital donde tenemos casi todas las herramientas en la mano, mientras yo voy haciendo la anamnesis, preguntándolo a los familiares y al paciente, ya otro personal de salud le puede ir realizando el EKG para que estos 10 a 15 minutos sean menos y yo pueda actuar a tiempo, ya que estamos frente a un paciente de emergencia, ¿no? Una vez que yo hago la evaluación inicial, yo tengo que preguntar y explorar. La exploración ya incluye lo que es el EKG. Ahí me puedo demorar unos 10 minutos. Identificar si este EKG, o sea, este electrocardiograma, es patológico o no es patológico. Si es patológico, podríamos presentar en algunos de los resultados del electrocardiograma la evaluación de las ondas ST elevadas y no elevadas. Si vemos que está elevado, entonces más adelante vamos a ver frente a qué caso estaríamos. Si el paciente, por ejemplo, tiene un EKG no patológico, ya pasó 20 minutos y el dolor sigue, yo le puedo volver a repetir otro EKG. Pero si, por ejemplo, el dolor no es de origen, digamos, cardíaco, puedo ya hacer otro tipo de estudio como algún tipo de radiografías. Los síntomas sugestivos de una angina, ¿no? Tenemos que ver si el diagnóstico no es cardiogénico, entonces tenemos que tratar como un indicativo de un diagnóstico alterno. Por ejemplo, ¿no? Lo que les mencionaba, un dolor torácico de origen muscular, ¿no? Alguna contractura muscular por algún esfuerzo físico. Si tenemos, por ejemplo, alguna angina crónica estable, pregúntale al paciente, porque quizás este sea su tercer, cuarto episodio y ya tenga un diagnóstico de angina estable. Verificar si este dolor torácico a nivel del tórax, si es posible infarto agudo de miocardio o no. Si es así, identificar en el EKG si hay elevación del ST o no hay elevación. Si hay elevación, entonces yo podría ya pedirle biomarcadores sédicos, ¿no? Como la troponina y ir viendo cómo va el paciente. Regresando ya a lo que es nuestro caso clínico del inicio, tenemos que el paciente es traído por su esposa a urgencias o emergencias por un dolor torácico de inicio súbito. O sea, ya tenemos la forma de presentación. Presentaba un dolor torácico opresivo en la región precordial central. ¿Cuánto duraba? 30 minutos. Ya por ahí yo tengo que estar alerta. Hablamos de menos de 20 minutos de una angina estable y de mayor de 20 minutos de un probable infarto, que se irradia a lo que es el brazo izquierdo, mandíbula y epigastria. O sea, tiene irradiación el dolor. Y que le han dado algunos analgésicos. No menciona cuál es el nombre, pero dice que no ha cedido el dolor. O sea, ya nos está diciendo que no es un dolor muscular. O sea, ya tenemos que ir investigando más. Asimismo, presenta una sudoración frecuente, dificultad para respirar, sensación de angustia, náuseas y mareos. Como antecedentes, le mencionaba, es una de las personas que utiliza 20 cigarrillos por día, tiene dislipidemias, tiene antecedente cardiovascular por su papá que tuvo un infarto a los 60 años. O sea, tenemos factores de riesgo del paciente para que tenga alguna patología cardíaca. Al momento del ingreso, su presión estaba elevada, lo demás dentro de los parámetros normales, su frecuencia respiratoria un poquito incrementada, porque se puede considerar hasta 20, o sea, está en 22. Puede ser por lo mismo que está con la sudoración profusa, dificultad para respirar, ¿no? Y esa sensación de angustia. Se encuentra agitado, la piel está pálido, tiene un dolor cuando uno presiona la zona precordial, no hay rigidez muscular, los ruidos cardíacos son normales, no se auscultan soplos, a nivel pulmonar se encuentra todo normal. Nosotros como personal de salud, si estamos en un hospital o al menos en un lugar donde podemos tener algunos tipos de exámenes que podríamos solicitarle, ¿qué solicitaríamos aquí en este pacientito? ¿Qué podríamos solicitar? Es, en primera instancia, un EKG. Evidenciar si el electrocardiograma del paciente está normal. En este caso, por ejemplo, yo ya le pedí un examen al paciente.
que es el EKG. Y me muestra en la imagen que en el segmento ST a nivel de las derivaciones B2 y B4 está elevado. ¿Qué me sugeriría esto según esta imagen que estamos viendo acá? Una elevación de lo que es la onda ST. Lo que sugiere es un infarto agudo de miocardio en la pared anterior, probablemente del ventrículo izquierdo. ¿Cómo lo sé eso? Según las derivaciones que va afectando. Contamos con 6 derivaciones en lo que es la lectura del EKG, que según donde se encuentre la alteración de las ondas, yo podría sospechar o ya tener certeza a nivel de dónde está el daño. En este caso, como tenemos las derivaciones B2 y B4 alteradas, se sospecha o ya se tiene, digamos, un 80% diagnosticado de un infarto agudo de miocardio a nivel de la pared anterior. ¿Qué me faltaría o qué yo podría solicitar en este caso para ya tener mi diagnóstico completo? Exámenes de laboratorio sanguíneos, como por ejemplo la troponina, que esta la vamos a encontrar elevada. El CKMB, que este es uno de los exámenes que me confirma el diagnóstico de lo que es el infarto agudo de miocardio. También podemos sacarle glucosa en sangre. Y si es que tenemos a la mano colesterol total y triglicéridos, que por ahí nos podría enfocar que el paciente puede estar incrementados los valores, que también por ahí nos puede hacer llevar el qué es lo que causó este tipo de, digamos, de alteraciones en el paciente. Si es que estamos en un nivel 1-1, pues muchas veces fuera de la ciudad y contamos con el EKG, esto nos va a servir de mucha ayuda. Sin embargo, si no contáramos con EKG ni exámenes de laboratorio, yo sí puedo diagnosticarlo con la clínica que les he mencionado. Prácticamente el paciente ya te está diciendo el dolor opresivo, que tiene el tiempo de duración, irradiado a tal zona, la presión es alta. Entonces yo ya podría iniciar mi tratamiento. Y mayormente tenemos que el infarto agudo de miocardio en mayor, digamos, prevalencia son de ST elevado. ¿Qué yo podría hacer? ¿Qué manejo inicial? Primero, a todo tipo de paciente con sospecha de infarto agudo de miocardio, colocarle oxigenoterapia. A pesar de que mi paciente, por ejemplo, yo veo que está con una saturación de 94, está normal, yo le tengo que colocar oxígeno de 4 a 6 litros por minuto. Si es que esto, por ejemplo, tenemos a un paciente con una saturación menor de 90, pero también podría colocarle de 2 a 3 litros si el paciente está, por ejemplo, con la saturación de 94, de una forma de prevenirlo en que se pueda complicar. Asimismo, tener a la mano 3 aspirinas de 100 miligramos y darle en dosis de 300 miligramos, es decir, las 3 aspirinas por vía oral para inhibir la agregación plaquetaria. Si es que tenemos, podríamos darle clopidogrel de 300 miligramos por vía oral. Si contamos con analgésicos como morfina, podríamos darle de 2 a 5 miligramos intravenoso para control de dolor, nitroglicerina sublingual para reducir el trabajo cardíaco y aliviar el dolor torácico, y la heparina intravenosa para prevenir la formación de coágulos. Mayormente esto ya es un manejo hospitalario, ¿no? Pero si nos encontramos en una zona lejana y vamos a referir al paciente con el oxígeno, con la aspirina, con algún analgésico que tengamos, y también si es que en algunos tienen el isorbide sublingual, al paciente yo lo puedo mantener, digamos, estable hasta que yo lo pueda referir a un hospital. Pero si ya el paciente está en malas condiciones, es difícil que yo lo pueda salvar de un infarto agudo de miocardio si estoy muy lejos del lugar de referencia. Por ejemplo, si el hospital está 6 horas, 7 horas y mi paciente está en mal estado general, eso sí va a ser un poco complicado. Asimismo, el EKG que les mencionaba al inicio es importante para determinar a nivel de qué pared está el daño. Porque si hablamos de que hay alteraciones a nivel del B1 y B6, estamos hablando de un infarto agudo de miocardio extenso, es decir, que está en todo el corazón. Y eso sí es incompatible con la vida. Aquí tenemos un cuadrito de una de las guías que he utilizado para lo que es la exposición. Disculpe,
digamos, licenciada Milagro está haciendo una pregunta antes de continuar. ¿Qué tipo de analgésicos? Por ejemplo, podemos contar algún tipo de AINE, ¿no? En este caso, si es que estamos en un nivel 1-2, contamos con tramadol. Podemos colocarle de 50 a 100 miligramos en un Volutrol de 100. Se puede colocar diclofenaco, mayormente cualquier AINE que también sea endovenoso, porque si tenemos el diclofenaco intramuscular, sí le puede hacer efecto, pero no va a ser tan efectivo. Pero yo creo que a un nivel 1-2, 1-3 es recomendable que al menos tengan el tramadol. Y si no lo tuvieran, sería ideal que ustedes, si van a hacer el serum, creo que algunos de ustedes lo van a hacer recién, lleven dentro de su botiquín este tipo de medicamentos, porque les va a ayudar mucho. Asimismo, otro medicamento que se puede colocar es el metamisol, ¿no? El metamisol endovenoso se le podría colocar. Dentro del mapa que les estaba mencionando, que dentro de algunas guías, evidenciamos lo que es el daño miocárdico agudo más los datos de isquemia miocárdica, ¿no? Vemos que en algunos casos se puede ver la troponina que está elevada, muy elevada por encima del percentil 99. También, como les mencionaba, ¿no? Ya se conoce al paciente también por la sintomatología. Tiene que tener al menos uno de estos criterios, ¿no? Los datos de isquemia miocárdica, como por ejemplo alguno de los síntomas que les he mencionado, el EKG, si es que tenemos algún tipo de imagen, por ejemplo, que se pueda sacar una ecocardiografía, que también en hospitales se le puede realizar. Por ejemplo, acá también otro de los mapas, tenemos un dolor torácico, ¿no? Identificar que este IKG se tiene que sacar también inmediatamente porque tenemos que ver si es ST elevado o no es ST elevado. Mayormente este manejo de este mapa ya es hospitalario, pues, ¿no? Donde el paciente vemos si estamos en un centro primario y es menos de 60 minutos, yo le puedo, si es que tengo el medicamento, pues anticoagular al paciente, ¿no? A nivel de tratamientos endovenosos. Pero si es que no, digamos, tengo eso, trato con lo que les he mencionado al inicio y lo refiero al hospital donde probablemente les van a hacer fibrinólisis con algún fibrinolítico como clopidogrel y también algún tipo de anticoagulantes, ¿no? Dentro de las complicaciones del síndrome coronario agudo con elevación del ST, tenemos que en las primeras 24 48 horas se puede infartar el ventrículo derecho, ¿no? Que se puede ver con evidencias de hipotensión, oliguria, elevación también a nivel de las ondas P, a nivel de lo que es el EKG. También podemos ver que en el EKG va a haber una elevación del ST a nivel de B3, B4, y el tratamiento mayormente en esta parte es hospitalaria, fluidoterapia, inotrópicos positivos y evitar fármacos que disminuyan lo que es la precarga. Dentro de también otras complicaciones, si estamos frente a un paciente con un IMA, que se le conoce, de 2 a 7 días se puede presentar la rotura del músculo papilar, ¿no? Que puede ser posteromedial, que es el más frecuente, o el papilar anterolateral, ¿no? Asimismo, tenemos que se tiene que tratar cirugía urgente si es que queremos salvar al paciente. Se puede colocar diuréticos, vasodilatadores o soportes inotrópicos. También otras complicaciones, la ruptura de pared libre, ¿no? Que esta puede aparecer dentro de la primera semana, puede ser aguda o subaguda, y también su tratamiento es una cirugía de urgencia, mediante también se puede realizar una periocardiocéntesis, pero mayormente eso ya es manejo médico. Dentro de las otras complicaciones tenemos la comunicación intraventricular, que esto se puede presentar dentro del primero al quinto día, aparecido lo que es el infarto. Puede ver lo que es la ruptura del septo anterior o la ruptura del septo posterior. Asimismo, podemos tener el paciente con alguna clínica de insuficiencia cardíaca, shock cardiogénico, y también el tratamiento es urgente, de manera inmediata. El síndrome coronario agudo con elevación del ST es una emergencia médica en que los tiempos son vitales, lo que les iba mencionando durante la ponencia, ¿no? En la mayoría de los casos, para su diagnóstico solo se precisa efectuar una correcta interpretación del EKG si es que lo tuviera, o si no, mediante lo que es el cuadro clínico que presenta el paciente.
Asimismo, el aumento de la mortalidad en mujeres exige una mayor atención en el diagnóstico y un mayor rigor a la hora de aplicar estrategias en el tratamiento basado en la evidencia, ¿no? Otro de los cuadritos que me pareció muy interesante colocarlo, si bien es cierto, ya no hablamos de lo que es el infarto, sino vamos a enfocarnos de disnea, que muchas veces, a veces el paciente llega a emergencia mencionando me falta el aire, tengo dificultad respiratoria. La disnea también puede estar relacionada con un origen cardíaco y vamos a ver en qué momento podríamos sospechar que este paciente con dificultad respiratoria tiene alguna patología cardíaca o en quienes no sería una patología cardíaca. Por ejemplo, si estamos sospechando que el paciente tiene un diagnóstico o alguna enfermedad cardíaca, es averiguar los antecedentes personales de algún tipo de diagnóstico de cardiopatía, sea en sus familiares o en el mismo paciente. Asimismo, verificar o preguntar si tiene algún signo o síntoma de congestión venosa o de bajo gasto cardíaco. Solicitarle un EKG en donde mayormente todo paciente que tenga un EKG alterado tiene un daño cardíaco. Asimismo, ver, por ejemplo, ¿no? Si hay valores elevados de algún tipo de exámenes de laboratorio, los que les mencionaba al inicio, troponina, algún otro tipo digamos, de exámenes que se le pueda solicitar, como lo que es el péptido natridiurético tipo B. Ahora, si yo quiero ver qué tipos de pacientes con dificultad respiratoria no son de causa cardíaca, entonces el paciente no tiene historia cardiológica previa ni tampoco antecedentes familiares. Se puede estar, digamos, ligado con síntomas como por ejemplo sibilancia, tos, expectoración, fiebre. Si yo le saco un EKG, este va a salir normal. Si yo le saco una radiografía, me puede dar una impresión diagnóstica de una neumonía, neumotórax. Si yo le solicito lo que son las troponinas, van a estar normales. Y si es que tengo la posibilidad de solicitarle o que se realice un ecocardiograma, no tiene cardiopatía estructural. Entonces, si se dan cuenta, las diferencias sí son bien marcadas en cuando el paciente tiene esta dificultad respiratoria con el que son de origen cardíaco y las que no. Otro caso clínico que vamos a desarrollar y también a continuación la teoría, tenemos Juan, que es abogado, acude a emergencia por presentar palpitaciones rápidas e irregulares desde hace aproximadamente una hora. Refiere mareo, dificultad para respirar y sensación de ansiedad. El paciente refiere que las palpitaciones compensaron de forma súbita, con una sensación de corazón acelerado y dificultad para respirar. Las palpitaciones se intensificaron después de realizar una caminata ligera. No tiene dolor torácico, pero describe la sensación de que su ritmo cardíaco está descontrolado. Ha intentado descansar, pero las palpitaciones persisten. Como antecedentes tenemos hipertensión arterial controlada con medicamento, tabaquismo. Tiene un consumo diario de 10 cigarrillos durante los últimos 20 años sin antecedentes familiares de enfermedades cardiovasculares. Al momento del ingreso, tengo una frecuencia cardíaca de 240 latidos por minuto, una presión arterial de 130 sobre 80, una frecuencia respiratoria de 18 respiraciones por minuto, una temperatura de 36,5 y una saturación de 98%. A lo que yo ausculto, lo positivo me sale a nivel de la auscultación cardíaca, ruidos cardíacos incrementados. ¿Cuál sería la sospecha diagnóstica y qué podría yo solicitar? Vamos a ver en esta oportunidad el tema de lo que son las taquicardias supraventriculares, que es una de las emergencias poco frecuentes, sin embargo, sí se da. Tengo la experiencia de haber recibido 3 casitos de taquicardia supraventricular durante mis turnos de guardia nocturna y también algunos turnos que estoy en emergencia, les he recibido. Dentro de lo que es la teoría, tenemos que consideramos las taquicardias supraventriculares aquellas taquicardias, es decir, aquellas frecuencias cardíacas mayores de 100 latidos por minuto que están, digamos, por encima de la bifurcación de las X, ¿no? Que cuando nosotros, si es que tenemos a la mano un EKG, vamos a evidenciarlo como se ve en esta segunda imagen, ¿no? Picudas, todo, digamos, el EKG se ve todo alterado.
Asimismo, si es que yo me ubico a nivel de la zona de abajo, mayormente de los EKG, donde me salen los latidos por minutos, vamos a encontrar de 200 para arriba, ¿no? Estas pueden producirse en sujetos sin cardiopatías, de maneras aisladas. Algunos recién debutan, no sabían que tenían este tipo de patología. O también algunas pacientes con taquicardias supraventriculares, por ejemplo, sabían de que tenían palpitaciones, pero 1 hora, 2 horas le pasó y no más se hicieron exámenes. Pero pasó un cuadro de estrés más adelante en donde nuevamente pueden tener este tipo de sintomatología. La presentación, como les mencionaba, la forma más frecuente es que el paciente te diga, tengo palpitaciones, siento que el corazón se me va a salir, ¿no? Está todo acelerado. Luego de esto puede estar con mareo, dificultad respiratoria e inclusive dolor torácico. En los pacientes ancianos no es infrecuente la presentación en forma de síncope, es decir, al paciente lo puedo encontrar desmayado, ¿no? Y si es que no sé que este tiene algún tipo de patología cardíaca, entonces a veces lo dejamos ahí, pensamos que se desmayó por otra cosa y no tenemos el manejo adecuado. Asimismo, ¿cuál es la piedra angular para el diagnóstico? Es el electrocardiograma de 12 derivaciones, pero este EKG, lo recomendable es sacarle en ese momento. Porque si yo, el paciente, por ejemplo, este paciente del caso clínico con 220 latidos por minuto, llega por mi emergencia, yo lo trato, lo bajo su frecuencia cardíaca a 90 y de ahí se va, por ejemplo, en la ciudad a que se saque un EKG, este EKG le va a salir normal. A diferencia que si yo en la emergencia le saco el EKG, se va a evidenciar así como las imágenes, las ondas picudas. Pero si yo le saco, por ejemplo, otro día el EKG, me va a salir normal, porque estas son taquicardias supraventriculares transitorias, ¿no? En mi caso, por ejemplo, en el nivel donde yo estoy es 1,4, ¿ya? Mi EKG actualmente está malogrado, me llega una paciente de emergencia, 3 de la mañana, me dicen, doctora, está llegando la paciente porque siente dificultad respiratoria, viene con la mano en el pecho, me habla que tiene palpitaciones, que ella estaba tranquila, por ejemplo, tomando su chocolate caliente, estaban viendo una serie y empezó, ¿no? Llevaba más de 20 minutos y no le calmaba. Llega a mi emergencia, llega con 240, ¿no? Ella no quería ni siquiera que le pongan la vía porque se sentía mal, ¿no? Ya después de un poco de tranquilizarla, porque era la primera vez que le pasaba, entonces ella no sabía cómo actuar. Entonces ahí también va un poco del criterio del personal de salud, ¿no? Estamos frente a la emergencia, pero también es tranquilizarle al paciente que se permita ayudar, ¿no? Más adelante vamos a ver cuál es el manejo. Pero dentro de ello, por ejemplo, ¿no? Yo no tengo EKG actualmente activo, está malogrado la pieza y no puede sacarla en ese momento. Sin embargo, ya con este valor de la frecuencia cardíaca, viendo los síntomas que tenía, yo ya podría sospechar de una taquicardia como tal. En las supraventriculares, porque dentro de este cuadro clínico son las que mayormente se presentan con lo que ya les he mencionado. ¿Cómo es que yo debo de manejar al paciente si estoy frente a una taquicardia supraventricular? ¿No? Es ver primero el estado hemodinámico del paciente. Lo ideal es hacerle la cardioversión eléctrica. Esto se hace en un hospital, en un nivel 2-1, en un nivel 3, en donde sí tengan el equipo necesario para yo realizar la cardioversión, ¿no? Si algunas de ustedes están en los hospitales trabajando o van a trabajar, tenemos que este tratamiento es de elección en los pacientes con inestabilidad hemodinámica. Asimismo, si el paciente, por ejemplo, tiene alteración del sensorio, pobre relleno capilar, tiene hipotensión arterial o tenga también algún síntoma agregado de insuficiencia cardíaca o a un síntoma de isquemia miocárdica, de algún infarto también que se pueda dar, pues, ¿no? Asimismo, si los pacientes con estabilidad hemodinámica, una vez obtenidos los registros del EKG, pueden efectuar el diagnóstico diferencial, ¿no? En donde se puede realizar algún tipo de maniobra vagal y el masaje del seno carotidio. Si es que no existe soplo carotidios, preferentemente cuando la paciente esté en posición supina y yo tenga a mi costado una electrocardiografía para que me permita evaluar cómo va a mejorar.
Esto sí les pido que lo puedan visualizar. Es un video sobre cómo hacer el masaje carotidio, que es una de las técnicas muy importantes que si yo me encuentro, por ejemplo, en una zona alejada y no tengo ningún tipo de medicamentos y ya identifiqué que mi paciente tiene una frecuencia cardíaca de más de 200, más de 105, de 80, puedo realizar este tipo de masaje, ¿no? Lo que se va a ver a continuación del video. ¿Se logró escuchar el video? Parece que no. Ya, más No o logro. menos les voy explicando, no se logra escuchar. Listo, le voy a ir explicando según lo que se ve en la imagen. Vemos aquí, el paciente tiene que estar echado. Dentro de lo que está acostado el paciente, tenemos que lateralizar lo que es la cabeza, como se ve a continuación, pues, ¿no? Con ayuda de ambas manos. Ubico en esta zona donde, por ejemplo, el lado izquierdo, verifico a más o menos 2 dedos de lo que está el ángulo de la mandíbula y a nivel de esa zona yo hago masajes en forma circular. No lo intenten hacer ustedes mismos porque se pueden hasta desmayar, ¿no? Es una de las maniobras que puede causar eso. Es por eso que el paciente tiene que estar acostado. Eso lo puedo repetir yo de 2 a 3 veces con un intervalo de 10 segundos. ¿Cómo me voy a ayudar? Al paciente, por ejemplo, lo acuesto, tiene que estar con un pulsioxímetro o una de las máquinas, así como se ve en el video donde muestra los latidos. Ir evidenciando según cada masaje cómo va disminuyendo. Esta es una de las maniobras muy utilizadas. Si la sabemos hacer, nos va a ser de gran ayuda porque nos va a ir bajando lo que es la frecuencia cardíaca sin necesidad de algún medicamento. Ahora, si hay fracaso de estas medidas de lo que es el masaje, podemos emplear bolos de lo que es el medicamento de adenosina, ¿no? Por vía intravenosa, que puede terminar el episodio o ayudar al diagnóstico. ¿Cómo decir el diagnóstico? Si, por ejemplo, yo no sé si es una taquicardia supraventricular, pero le coloco adenosina endovenosa, disminuye, entonces ya me dio prácticamente el diagnóstico de la pacientita. Luego de esto, el manejo sí es urgente de las taquicardias con estabilidad hemodinámica a nivel de lo que es el empleo de fármacos endovenosos como los betabloqueantes, antagonistas de calcio o amiadorona, ¿no? En cualquier caso, para el uso de estos fármacos se debe monitorizar las constantes, es decir, monitorizar tanto lo que es frecuencia cardíaca, frecuencia respiratoria, presión arterial y también el ritmo cardíaco de los pacientes. Ahora, hay que tener en consideración, porque ya he visto las preguntitas más o menos que en sus centros de salud, que son nivel 1, 2, la adenosina no la van a tener. Yo, por ejemplo, en el nivel donde trabajo, el 1, 4, no lo tengo. Yo lo máximo que tengo es atenolol, que es un medicamento, que es un beta bloqueante, que ya más a continuación les voy a mencionar su mecanismo de acción. El pacientito que yo les mencionaba en mi experiencia, por ejemplo, ¿no? Me respondió muy bien con 3 pastillas de atenolol. Le daba uno, seguía en 240, no calmaba. En 20 minutos le volví a repetir
no calmaba y recién en la tercera, después de más o menos una hora de tratar de tranquilizarla, hidratarla, tratar de ver por esa parte porque no tenía otro medicamento en el cual yo le pueda disminuir las frecuencias cardíacas, la paciente de lo que estaba en 220 ya me fue disminuyendo hasta 95, 94 y después ya todos los síntomas que tenía desapareció, ¿no? Fue uno de la experiencia que es el medicamento que yo me ayudé. Ahora, si estamos en un hospital y contamos con adenosina, este es uno de los primeros fármacos en donde nosotros podemos tratar lo que son taquicardias supraventriculares estables, ¿no? Con complejo estrecho. Este complejo lo vamos a determinar ya cuando está el EKG, el resultado del EKG, ¿no? Este también es posible en algunos casos de taquicardia inestable, sí, pero mientras se tenga también el equipo de cardioversión a la mano para yo poder utilizarlo, ¿no? O en este caso el médico para que lo pueda utilizar. Asimismo, tenemos que este tipo de medicamentos, ¿no? Se coloca en bolo de forma rápida, ¿no? Se coloca en la posición al paciente de Trendelenburg, ligeramente invertido antes de administrar el fármaco. Se coloca un bolo inicial de 6 miligramos, administrado rápidamente de 1 a 3 segundos. Luego se puede colocar un bolo de solución fisiológica de cloruro de sodio de 20 mililitros y después voy a elevar las extremidades, ¿no? También se puede colocar una segunda dosis de 12 miligramos en 1 a 2 minutos si fuera necesario. Como se dan cuenta, el primer bolo es de 1 a 3 segundos. El segundo ya es un poquito más lento. Y también una tercera dosis de 12 miligramos de 1 a 2 minutos si es que fuera necesario. Ahora, ¿qué es la técnica de inyección? En este caso de la adenosina. Tengo que registrar el ritmo durante la administración, lo que les decía, ¿no? Si tenemos el equipo, mayormente en los hospitales tienen el equipo donde está marcando ahí cada segundo cómo va modificándose los constantes vitales. Asimismo, cargue las dosis de adenosina y la solución salina, ya tenerlas preparadas en jeringas separadas, ¿no? Si tengo mi vía endovenosa con mi llave triple vía, tener ya las jeringas colocadas más cercanos del paciente y si es que alguien está que me asiste, que me pueda alcanzarlas para hacerlo en menor tiempo posible, ¿no? La primera, por ejemplo, que se coloca de 1 a 3 segundos e inmediatamente el bolo. Asimismo, administrarlo rápidamente como sea posible. Y luego se mantiene la presión sobre el émbolo de la adenosina para administrar una dosis de solución fisiológica tan rápidamente como sea posible después de la adenosina. Luego de esto también vamos a ver cuáles son las contraindicaciones. Yo no puedo utilizar adenosina si esta taquicardia es inducida por sustancias tóxicas, como si, por ejemplo, el paciente es drogadicto, consumió, digamos, o se inyectó algún tipo de droga. Yo no lo podría utilizar esta adenosina porque en vez de hacerle bien, lo voy a llevar al otro extremo, le puedo, alterar, ¿no? O lo puedo inclusive llevar a la muerte. Asimismo, otro de los efectos secundarios que tenemos que tener en cuenta y no preocuparnos porque es propio del medicamento es que el paciente pueda tener rubicundez, dolor u opresión en el pecho, periodos breves de asistolias o bradicardia, es decir, que el paciente, por ejemplo, que esté así de 240 pase a 30, a 20 latidos por minuto o inclusive que deje un rato, digamos, de una sistolia marcar en el monitor una línea horizontal, ¿no? Y ya no haya esos picos. Asimismo, ver la menor efectividad, es posible que los pacientes requieran dosis más altas en pacientes, por ejemplo, consumidores de teofilina o cafeína. Los pacientes que utilizan cafeína, por ejemplo, aquellos que tienen diagnóstico de migraña, ¿no? En ellos probablemente una dosis de adenosina no les vaya a hacer efecto, como en otros pacientes, por ejemplo, que no tengan alguno de estos consumos. Asimismo, esta adenosina también se puede utilizar a nivel del embarazo, es segura y eficaz. Otro de los medicamentos es la miadorona, ¿no? Donde debido a sus efectos secundarios potencialmente mortales y a las dificultades asociadas con su uso, se debe prescribir exclusivamente para el tratamiento de arritmias ventriculares recurrentes y que sea esto tratado en un hospital. O si es que lo van a tratar, digamos, con este medicamento al paciente en zonas alejadas, tener, digamos, disposición también del personal médico que pueda actuar frente a alguna complicación que se puede hacer, ¿no? Dentro de esto se puede colocar, ¿no?
Si el paciente también está miadorona, entra algún paro cardíaco que no responde el RCP, ¿no? Que eso lo vamos a ver más adelante. Pero también a lo que es el enfoque de este tema es a las arritmias ventriculares recurrentes. Es decir, que estamos hablando de recurrencia de 3 a 4 episodios en un mes, en 2 meses, ¿no? Pero si hablamos de un episodio anual, no lo voy a colocar a miadorona, tendría que colocarle lo que es la adenosina. Esto se puede colocar en dosis acumuladas máxima de 2.2 gramos endovenoso en 24 horas. Se puede colocar mediante una infusión rápida, una infusión lenta y una infusión de mantenimiento. Dentro de la infusión rápida tenemos que colocar 150 miligramos endovenoso en los primeros 10 minutos. Esto se puede repetir cada 10 minutos si es necesario. Ya una infusión lenta, hablamos de 360 miligramos endovenoso en 6 horas. Y como mantenimiento de 540 miligramos endovenoso en 18 horas. Dentro de los beta bloqueantes, lo que les mencionaba, ¿no? Dentro de esta familia tenemos el metoprolol, el atenolol, el propanolol. Vamos a abocarnos más que todos en el atenolol, que es uno de los medicamentos que sí está al alcance, que sí lo podríamos comprar para tenerlo dentro de nuestra mochila de emergencia, por decirlo así, y también que en algunos puestos de salud tienen este tipo de medicamentos, ¿no? Que esto se puede administrar en cualquier tipo de paciente, ya que tenga, por ejemplo, algunas frecuencias cardíacas elevadas, como vemos aquí, que revierte un ritmo sinusual normal o disminuye las respuestas ventriculares en las taquiarritmias supraventriculares, ¿no? Los beta bloqueantes, que es la familia a la cual pertenece este medicamento, son agentes de segunda línea después de la adenosina. No se olviden que la adenosina es el medicamento principal que se tiene que utilizar, pero si no tengo en la mano, podría utilizarlo lo que es atenolol. ¿Cómo se da esto? Si tengo endovenoso, puedo colocarle 5 miligramos endovenoso en forma lenta, pero si tengo vía oral, puedo darle 50 miligramos vía oral, luego le puedo administrar otra en 10 minutos y de ahí dejarla 2 tabletas por día después de 100 miligramos, digamos, diario que se puede dar. En mi caso, como le digo, la experiencia y no tenía nada más medicamentos que ayudar, yo le di 3 pastillas, pero con un lapso de 20 minutos entre pastilla y pastilla. Entonces aquí, ya desarrollando el casito clínico, tenemos Juan, abogado, tiene palpitaciones rápidas desde hace aproximadamente 1 hora, mareos, dificultad para respirar, sensación de ansiedad. Las palpitaciones comenzaron de forma súbita, tiene el corazón acelerado. Bueno, el paciente pues no te va a decir tengo palpitaciones porque a veces no saben de ese término. A muchos te van a decir siento que el corazón se me sale, que está muy acelerado, ¿no? Asimismo, no tiene dolor torácico, pero describe la sensación de que su ritmo cardíaco está descontrolado. Ha intentado descansar, pero las palpitaciones persisten. Tiene como antecedentes una hipertensión arterial con medicamentos, o sea, aparentemente controlada, tabaquismo de 10 cigarrillos por día, y lo que nos llama la atención es que hace 20 años ha estado fumando, ¿no? No tiene antecedentes de familiares cardiovasculares, de enfermedades cardiovasculares. ¿Qué es lo que nos llama a la atención al momento de registrarle sus signos vitales? La frecuencia cardíaca, de 240 latidos por minuto. Una presión arterial de 130 sobre 80 milímetros de mercurio. Una respiración es de 18, a pesar de que dice que no, o sea, tiene dificultad para respirar, su frecuencia cardíaca está dentro del rango normal. Temperatura dentro de los valores normales, una saturación de 98%. Y los ruidos cardíacos están incrementados al momento de lo que es la auscultación. ¿Cuál es mi diagnóstica, digamos, cuál es mi diagnóstico, mi sospecha diagnóstica y qué solicitaría para yo comprobar ese diagnóstico? Si yo tengo que el paciente ya está con una frecuencia cardíaca de mayor de 240, ya, tiene una taquicardia. Entonces, de ahí, ¿yo qué puedo solicitar? Como les decía, si tengo un EKG, el EKG es uno de los, digamos, exámenes, pruebas diagnósticas que me va a ayudar mucho, ¿no?
¿Qué puedo observar en este tipo de pacientes según EKG? Ondas P antes de los complejos QRS, ¿no? Los que son frecuencias ventriculares mayor de 160 latidos por minuto. En este caso, si el paciente tiene 220 latidos por minuto, con intervalos del PR en constante y menor de 0.12 segundos, y el complejo QRS es estrecha. A lo que es estrecho significa a esta imagen que víamos al inicio. ¿Ven? El QRS está estrecho, por ende yo veo ondas hacia arriba picudas. El ritmo es regular, pero la frecuencia cardíaca está elevada, lo que es característico de una taquicardia supraventricular. Entonces, en este paciente, ¿cuál es el diagnóstico? Taquicardia supraventricular de inicio súbito. ¿Qué tratamiento yo le daría al paciente del caso clínico? Primero, las maniobras vagales, que es lo que es más rápido que puedo hacer, que lo puedo realizar, ya les enseñé cómo se debe hacerlo, pero eso sí, tiene que estar el paciente acostado, ¿no? En posición supina. Si las maniobras no fueran efectivas, la adenosina, que es el medicamento de primera elección. Si no le hace bien una dosis, puedo repetir una segunda hasta tercera vez. Si no tengo, puedo utilizar ya las vías, vía oral, latenolol, propanolol o cualquier otro beta bloqueante que tenga. También evitar los efectos desencadenantes, pues, ¿no? Si el paciente ha estado en un nivel de estrés, en alguna pelea y desencadenó toda esta taquicardia y emergencia llega, luego llegan los familiares a querer hablarle, seguir con el tema, no, retírense. El paciente tiene que estar en un lugar tranquilo donde no haya ningún factor que le pueda exacerbar esto, porque sí puede ocasionar que yo le estoy haciendo la maniobra vagal al paciente, calma la frecuencia cardíaca que está por encima de 240 y está en 150, 140, 130, y entre el familiar, ¿no? A reclamarle cosas. Y nuevamente puede ser la taquicardia. Entonces, para evitar eso, si estamos, por ejemplo, en un lugar alejado, en donde vemos que también mucho prima lo que es la educación del paciente. Si vemos que llega un montón de gente, por favor, esperar afuera, vamos a tratar de ayudarle al pacientito, o puede pasar la esposa o la mamá, ¿no? Si en este caso es el varón, ¿no? Si es un menor de edad, eso sí es obligado que esté con un familiar, ¿ya? Para evitar algún tipo digamos, cosas que puedan ocurrir o malentendidos, porque eso sí, cuando estamos atendiendo a un menor de edad, de preferencia, si tiene que ver o estar acompañado de un adulto. Entonces, dentro de otro de los ítems o de los temas más frecuentes que se evidencia dentro de las emergencias cardiovasculares, presentamos el siguiente caso. Laura es una ama de casa de 62 años que estaba en su casa cuando de repente perdió el conocimiento, su respiración se volvió irregular, su hija que se encontraba con ella intentó hablarle, pero al no obtener respuesta observó que la paciente no respiraba adecuadamente. Antecedente, hipertensión arterial controlada, diabetes tipo 2 en tratamiento con metformina. Tiene un antecedente de un infarto agudo de miocardio hace 5 años. Actualmente diagnóstico de obesidad y no es fumadora. Cuando lo traen, o en este caso llega la emergencia, encontramos que está inconsciente, no responde a estímulos, la frecuencia cardíaca no la detecto, no hay pulso central, no hay pulso carotidio, no hay pulso braquial, no hay pulso en ninguna parte. La frecuencia respiratoria está ausente, o sea, no encuentro nada de frecuencias ni cardíaca ni respiratoria. La presión arterial es no detectable. Evidencia de cianosis a nivel de los labios, extremidades, uñas, pupilas mióticas no reactivas a la luz. ¿Cuál sería mi sospecha diagnóstica y qué haría frente a este caso? ¿No? Tenemos el manejo de la parada cardiorrespiratoria. En este caso, vamos a ver dos. Probablemente ya muchos de ustedes han llevado el el soporte vital básico, SBB, y también lo que es el SBA, que es el soporte vital avanzado. Pues dentro de lo que es el manejo de una parada cardiorrespiratoria básica, tenemos confirmar la seguridad de la escena, ¿no? Mayormente esto se veía cuando se realizan los talleres de soporte vital básico. Ver que el paciente, si por ejemplo el paciente, no sé, estuvo esperando ser atendido, venía por su control de hipertensión, supongamos, ¿no? A la posta médica.
El paciente estaba formando su colita para que le den, le saquen su historia clínica y de frente, ¡pum!, se desploma, ¿no? Cae al suelo. ¿Qué tengo que hacer yo? Ver si la víctima, donde está, donde se cayó, es un lugar seguro. Si no hay ningún, digamos, objeto ahí cerca que le pueda ocasionar algún tipo de daño. Si hay gentes alrededor, también alejarlos y decirle, por favor, despejen, esta es una área segura. Pedir ayuda para los que estén más cerca. Si veo que hay un hospital cerca, puedo solicitar que alguien llame a la ambulancia y traigan el DEA. Así se le dice, llama a emergencia y trae el DEA. Compruebo inmediatamente si el paciente respira y si tiene pulso. Lo máximo que me puede durar esta evaluación es de 2 a 10 segundos. Es rápido. Si respira y tiene pulso, lo puedo colocar de forma lateral en posición de seguridad. No es necesario ahí sospechar en una parada cardiorrespiratoria porque tiene pulso y respira. Pero si hay pulso, pero no respira bien, ¿qué tengo que hacer? Ventilaciones de rescate. Y compruebo el pulso cada 2 minutos. Si no hay pulso, inicio a hacer mi reanimación, mi RCP. Pero si yo sospecho, por ejemplo, que el paciente consume opiáceos y está frente a una sobredosis de opiáceos, y tengo que administrarle lo que es el antídoto, la naloxona. Pero si estamos en un episodio donde el paciente no respira y no tiene pulso, inmediatamente inicio mi RCP. Si estoy sola, lo puedo hacer. Si estoy con algún acompañante y tengo lo que es también la máscara en donde yo lo ayudo, por ejemplo, una de las marcas comunes es el Ambú, que no es el nombre de la maquinita, sino es la marca, es el Ambú. Entonces, que lo vayan trayendo y yo inicio mis compresiones cardíacas en ciclos de 30 compresiones, 2 ventilaciones. Si es que ya tengo un DEA, porque hay centros de salud donde ya hay este tipo de digamos, material, lo podría colocar, ¿no? Si es que lo sé utilizar. Si es que después de estas 32 compresiones verifico y el paciente ya tiene un ritmo, ya es desfibriable, entonces puedo ya estar tranquila, el paciente recuperó. Pero si es un paciente que vemos que el ritmo está, que se eleva, pero luego nuevamente empezó en asistolia, o sea, no hay ritmo, puedo administrar una carga del DEA, si es que lo tuviera. Si no, continúo con mis compresiones. Compresiones de 30 compresiones y 2 ventilaciones. Máximos de estos ciclos que puedan durar es de 2 minutos, pues, ¿no? Reanudo inmediatamente por 2 minutos y voy verificando. Después de cada ciclo, verifico cómo está el paciente. ¿Hay respuesta? ¿No hay respuesta? Y ver qué más le puedo ayudar, ¿no? Si es que uno de los ayudantes que hacen las compresiones se agotó, se cansó, puedo invertir los papeles con el paciente que está haciendo las ventilaciones. Si no tuviera cómo ventilar al paciente, o sea, no tengo el ambú, puedo solamente trabajar con las compresiones si es que no quisiera darle lo que es la respiración boca a boca. Solamente las compresiones porque eso lo puede ayudar. Dentro de esto también nosotros tenemos el soporte vital cardiovascular avanzado, ¿no? Donde esto sí ya es un manejo hospitalario, ¿no? En donde se necesita que el paciente tenga acceso intravenoso, si es que no se pudiera un acceso intraóseo, que eso mayormente se hace con algún tipo de equipos que ayudan a, por ejemplo, a colocarle a nivel de lo que es la tibia el acceso óseo. Ver si es que inicio el RCP, administro el oxígeno, veo si tiene pulso o no tiene pulso, aplicar lo que son las descargas, ¿no? Si es un ritmo desfriable, si no fuera este tipo de ritmo y necesitamos seguir con el RCP, después de por ejemplo, 2 ciclos de 2 minutos de RCP y vemos que el paciente no hay respuesta, puedo utilizar adrenalina cada 3 a 5 minutos, coloco la adrenalina, sigo con mi RCP, pasaron 3 minutos, no hay respuesta, puedo colocar mi otra dosis de adrenalina y nuevamente, ¿no? Seguir evidenciando. Inclusive, por ejemplo, acá podemos colocar la miadorona o también en algunos pacientes ver qué causas reversibles tenga o qué le pudo ocasionar parada cardiovascular, ¿no? Durante las maniobras de reanimación,
es fundamental identificar y tratar de forma rápida los posibles factores desencadenantes o precipitantes del cuadro. Las principales causas son, tenemos causas reversibles, las que se le colocan o se les conoce como representadas por la letra H y las letras T. Las letras H, ¿por qué? Porque son las letras con las cuales inician este tipo de causas. Hipovolemia, hipoxia, hidrogenión, que es conocido por una acidosis, hipopotasemia, hiperpotasemia o hipotermia. Y dentro de las T, por ejemplo, neumotórax a tensión, taponamiento cardíaco, toxinas, trombosis pulmonar, trombosis coronaria. Dentro de la hipovolemia suele deberse mayormente a hemorragias graves. Por ejemplo, algún tipo de traumatismo, hemorragia gastrointestinal, roturas de aneurisma de la aorta. Y esta sí o sí se tiene que restaurar inmediatamente el volumen intravascular con fluido. Si es necesario, valorar una cirugía urgente y una transfusión sanguínea. Si estamos frente a lo que es un cuadro de hipoxia, asegurar una posición correcta del tubo endotraqueal, la ventilación en ambos pulmonares, ¿no? Si sospechamos de alguna alteración metabólica en los pacientes que tengan tal vez algún antecedente de insuficiencia renal o alteraciones también en su EKG. Si estamos frente a un caso, por ejemplo, de un paciente que fue rescatado que se cayó al agua, ¿no? Que estuvo bastante tiempo ahí, vamos a estar frente a un caso de hipotermia, en común en situaciones de ahogamiento que también pueden provocar lo que es el paro cardíaco. En neumotórax a tensión, a sospecharse en traumas, requiriéndose la colocación de un tubo torácico, ¿no? Taponamiento cardíaco cuando hay algún trauma penetrante, intoxicación, ¿no? Que esto recién podemos ver esta causa cuando el paciente se pueda realizar algún tipo de análisis sanguíneo y que también esté tratado en un hospital. La tromboembolia pulmonar, ¿no? En estos casos, si se sospecha que esta parada cardiovascular fue por una causa de tromboembolia pulmonar, se debe realizar una fibrinólisis inmediata. Entonces, ya desarrollando este casito clínico, el varón de 68 años llega a urgencias de forma repentina, ¿no? Ya, tiene dificultad para respirar, edema en los pies y tobillos, cansancio excesivo hace 2 días. El paciente comenzó a notar que tenía dificultad para respirar al caminar distancias cortas, algo que no le ocurría antes. En las últimas 48 horas, los síntomas se han intensificado. Presenta disnea durante la noche con la necesidad de dormir con varias almohadas para elevar la cabeza. Además, ha notado un aumento de hinchazón en los pies y tobillos, lo cual es nuevo para él. También refiere sensación de falta de aire cuando realiza esfuerzos mínimos. ¿Qué antecedentes tenemos? Es hipertenso, mal controlado, diabético tipo 2 no controlado, dislipidemia, antecedente de infarto agudo de miocardio hace 3 años, enfermedad renal crónica en estadio 2, fumador de 30 cigarrillos por día durante 40 años y actualmente en proceso de abandono. Llega a una frecuencia cardíaca de 110, una PA de 160-90, 22 respiraciones por minuto, una temperatura de 36.5 y una saturación de oxígeno de 88. Tenemos examen físico de edema, presenta en ambos tobillos y pantorrillas con edema subcutáneo leve, ruidos cardíacos rítmicos con presencia de estertores finos en bases pulmonares, auscultación pulmonar, estertores crepitantes bilaterales en bases pulmonares, examen abdominal, no se evidencia distensión abdominal, pero ligera hepatomegalia, el examen neurológico sin alteraciones conscientes y orientado. Con lo que les he presentado, ¿cuál sería la sospecha diagnóstica y qué solicitaría? Ya. Dentro de esto, antes de ver ya el desarrollo del casito, vamos a hablar de la insuficiencia cardíaca, que es la incapacidad del corazón para aportar oxígeno a los tejidos, para cubrir los requerimientos metabólicos a pesar de las presiones de llenado normal o a costa de aumentar anormalmente dichas presiones. Se habla de ICA, que es las siglas de insuficiencia cardíaca aguda, cuando es de rápida instauración o cuando se produce un cambio en los síntomas y signos que requieren atención médica inmediata. Mayormente esto se da
en 65 años de edad en nuestro entorno, con una mortalidad en 9.2% cuando es un episodio índice, o sea, es un episodio inicial, y un 14.5% al año. Hay que entender que los pacientes que tengan este diagnóstico de insuficiencia cardíaca aguda van a tener un nuevo ingreso durante los 12 meses después de una alta hospitalaria. Si el paciente llega con los síntomas que yo les he mencionado al inicio, el edema, ¿no? ¿Qué se debe de hacer? La anamnesis y exploración física. Si estoy en un hospital, solicitarle un ecocardiograma, una ecografía pulmonar. Si no me saliera nada o tengo duda diagnóstica con estos exámenes, una radiografía de tórax, una coreografía gráfica que se le llama, que es una tipo así como se saca una ecografía, pero a nivel de las arterias coronarias, o un ecocardiograma, que es en este caso el EKG, uno de los exámenes que nos ayudan, que es el electrocardiograma. Y el ecocardiograma es otro estudio donde evidencia, por ejemplo, cada tipo de las cámaras del corazón, ver cuánto es lo que queda útil de vida, ¿no? Dentro de ello, ver la sospecha de insuficiencia cardíaca aguda, si es por un shock cardiogénico con una presión arterial sistólica menor de 90, ¿no? Ver si es que utilizo inotrópicos o diuréticos. Si no tiene esto, averiguo si el paciente tiene una insuficiencia respiratoria. Si lo tuviera, aplico lo que es oxigenoterapia y ventilación mecánica. Si no tuviera insuficiencia respiratoria, identificar qué etiología aguda está ocasionando este cuadro clínico, ¿no? Dentro de esto, la insuficiencia cardíaca aguda, debemos de buscar las causas. ¿Qué es lo que ocasionó? Ver la estabilidad hemodinámica del paciente y la estabilidad respiratoria. Aplicar lo que son las medidas generales, ¿no? Sacar el electrocardiograma, tener un control de la presión arterial, la frecuencia cardíaca, la saturación. Restrinjo lo que es las soluciones salinas, por ejemplo, el cloruro. Necesito colocarle oxigenoterapia y tratar las causas si es que ya le identificaron. Si el paciente presenta congestión, en este caso edema, puedo colocarle furosemida de 20 a 40 miligramos endovenoso de 1 a 2 dosis habitual si no ha recibido algún tratamiento previo. Pero yo cuando coloco este tipo de diurético, yo tengo que tener un registro de lo que es la diuresis. Ver si es que en 6 horas hace más de 100 a 150 mililitros por hora. Ver también si la diuresis está dentro de los parámetros normales y el paciente sigue hinchado, puedo repetir la dosis de furosemida endovenosa cada 12 horas. Igualmente, sigo haciendo mis controles de lo que es los valores tanto de presiones arteriales porque la furosemida disminuye, como del gasto urinario, en este caso la diuresis, ¿no? Cuánto es el balance hídrico del paciente en 24 horas. Asimismo, otro medicamento que es un diurético, tenemos la toracemida, que se puede dar en dosis inicial de 5 a 10 miligramos, ¿no? Esto que puede ocasionar, al igual que la furosemida, la hipovolemia, la hipopotasemia, la acidosis metabólica, la hipomagnesemia, la hipocalcemia y la hiperglucemia. Y aquí viene también la importancia de no también bajarle muy rápido el edema al paciente. ¿Por qué? Porque si yo veo a un paciente que llega en anasarca, es decir, edema a nivel de todo el cuerpo, un edema generalizado, y yo le coloco dosis máximas de furosemida, por ejemplo, hasta 600, o sea, estamos hablando entre 10 a 12 ampollas que le coloque, puedo causarle la hipovolemia. ¿Por qué? Porque no le estoy colocando cloruros de sodio, no le estoy hidratando porque ya está edematizado, pero sí le estoy colocando un diurético, que este paciente cuando va a ir a miccionar no solamente va a perder líquido, sino va a perder diferentes sustancias. Y también me puede ocasionar lo que es la hipopotasemia, una alcalosis metabólica. Otros diuréticos tenemos la hidroclorothiazida, ¿no? Que en nuestro medio sí lo encontramos en dosis de 25 miligramos, pero también nos puede ocasionar un efecto secundario ya antes mencionado. Dentro de los diuréticos ahorradores de potasio, la espironolactona en dosis de 25 a 50 miligramos, y también dentro de los que son los inhibidores de la enzima anhidrasa carbónica, la acetosalamina en 250 miligramos, y antagonista de los receptores de vasopresina, como la tolvatán en 7.5 a 15 miligramos, ¿no? Dentro de esto,
ya viendo el casito clínico y ya con lo que les he mencionado, este paciente tiene lo que es el edema y tiene la disnea, ¿no? ¿Qué puedo solicitarle yo? Lo que es un examen, en este caso, para evidenciar lo que son función renal, lo que es, por ejemplo, la urea, la creatinina, para ver cómo está el pacientito. ¿Y qué es lo que lo podría dar en este caso? Oxigenoterapia, como les mencionaba el paciente. ¿Por qué? Porque si está edematizándose, también probablemente esté edematizándose a nivel pulmonar. Por ende, la saturación puede estar disminuida. ¿Cuál es lo ideal de la suplementación? Colocarle a 6 litros por minuto para mantener una oxigenación por encima de 80. Los diuréticos, furosemida entre dosis de 20 a 40 para reducir el volumen, la congestión pulmonar y el edema periférico. Si tengo nitroglicerina endovenosa, también podría colocarle porque ayuda a disminuir la poscarga. El control de las presiones arteriales, por ejemplo, se podría dar la enalapril, captopril, dependiendo el manejo de hipertensión, en este caso enalapril sería de 10. El manejo de la diabetes, el paciente, en este caso, que tenemos el antecedente de diabético, ¿no? Y asimismo también tenemos que no es controlado y que tiene una enfermedad renal crónica estadio 2, ¿no? Dentro de otro de los casitos que tenemos, y ya creo que es uno de los últimos para finalizar, tenemos un varón de 58 años, ingeniero civil, que refiere que hace 6 horas comenzó a sentir un dolor torácico retroesternal opresivo irradiado hacia el brazo izquierdo, acompañado de sudoraciones profusas y sensación de mareo. En las últimas 2 horas ha presentado disnea progresiva, dificultad para hablar, ha notado que su presión arterial ha disminuido con sensación de debilidad y confusión. Niega antecedentes de trauma o infecciones. Actualmente tiene una hipertensión arterial no controlada, un antecedente de un infarto agudo de miocardio hace 5 años con revascularización coronaria percutánea, que le realizaron angioplastía y diabetes tipo 2 y dislipidemia. Dentro del estado general, mal estado general, consciente pero desorientado, ¿no? Con dificultad de hablar debido a la disnea, una frecuencia cardíaca de 120, una respiratoria de 30, tiene una presión arterial de 70 a 40 milímetros de mercurio, una saturación de 88, está desaturando, no hay edema periférico evidente, se encuentra a nivel de la auscultación cardíaca, galope ventricular, un ruido cardíaco débil a nivel de el tercer ruido, soplo mitral y regurgitación, estertores crepitantes en bases pulmonares, signos de congestión a nivel abdominal está normal, la temperatura también normal, ¿no? ¿Qué podemos sospechar en este paciente o ya de qué se trata el tema? Vamos a hablar del tema de shock, que es una condición aguda y potencialmente letal derivada de un fallo circulatorio que impide una adecuada perfusión tisular y provoca un fallo multiorgánico. Dentro de esto tenemos la hipoperfusión tisular, la hipotensión y también algún daño a nivel de disfunción orgánica. ¿Cómo yo puedo evidenciar que estoy frente a un shock? El paciente va a tener palidez y frialdad cutánea, relleno capilar enlentecido mayor de 2 segundos, oligouria, una diuresis menor de 0.5 mililitros por kilo de peso por hora, alteración del estado de conciencia, puede estar confuso, omnibulado. También tenemos una presión arterial sistólica menos de 90 y una presión arterial media menos de 70. Si bien es típica, unas cifras de presión arterial baja no son signos de shock. ¿A qué quiero llegar esto? A veces el paciente, por ejemplo, llega a emergencia hablando de una mujer, ¿no? Em, en edad fértil, una señorita de 18 años que ha tenido relaciones sexuales, que no se está cuidando con ningún método y llega desangrándose, ¿no? Ella no sabe si está embarazada o no, pero tú lo mides, la presión arterial y puede estar normal. No necesariamente un paciente con shock al inicio vamos a encontrar hipotensión. ¿Por qué? Porque su cuerpo, cuando está frente a estas situaciones al inicio, va a tratar de compensar. Va a tratar de compensar a nivel de lo que son las frecuencias cardíacas. Lo que sí podemos encontrar al inicio de un paciente con shock hipovolémico, en este caso, es las frecuencias cardíacas un poco elevadas. Pero aquí ya vamos a hablar del shock cardiogénico, ¿no? Que pueden ser causas miocárdicas,
por válvulas o arritmia. Dentro de las miocárdicas, ¿qué me puede llevar a un shock cardiogénico? Un infarto agudo de miocardio, una insuficiencia cardíaca aguda descompensada, un síndrome postcardiotomía, dentro de las valvulopatías, una estenosis, una insuficiente, un fallo protéstico, y dentro de las arritmias, como le hemos hablado, una taquiarritmia ventricular también me podría llevar que ese paciente se desarrolle un shock cardiogénico. También las taquiarritmias auriculares y las bradiarritmias. Si yo sospecho de un shock, de que estoy frente a un paciente chocado, por decirlo así, tenemos que ver la clínica, ver la exploración física. Si tengo exámenes de laboratorio, sacarle. Si tengo EKG, asimismo, realizarle. Con todo esto, me podría confirmar el diagnóstico y también establecer una causa. Si no es cardiogénico, manejo la patología que me causó el shock. Por ejemplo, ¿no? En este caso, si es un shock hipovolémico, si es por pérdida de sangrado, restituyo los líquidos y le doy y el paciente se restaura. Dentro del cardiogénico, si hay isquemia, revascularizo, ¿no? Si no hay isquemia, veo qué grado del shock estamos, si estamos en un grado A, B, C, D o E, ver si ya estamos entre los primeros grados, que es una gravedad leve, vigilo al paciente, pero si ya estamos frente a un shock, digamos, de un grado mayor, vemos de que si el paciente está o no tiene arritmia refractaria, si tiene fallo biventricular, si hay hipoxemia o si necesita ventilación mecánica, ¿no? Y luego ya lo demás es digamos, manejo a nivel de lo que es ya hospitalario. Dentro de los principales fármacos vasoactivos que se podrían utilizar en un shock cardiogénico, tenemos la fenilefrina, la noradrenalina, que es uno de los medicamentos que más utilizado, igual que la adrenalina, ¿no? Que estos son de acción rápida, son inotrópicos, cronotrópicos, vasoconstrictores. Pero sí está indicado, por ejemplo, ¿no? Si estoy frente a una hipotensión grave, te puedo colocar noradrenalina. Si estoy frente a un bajo cardíaco por disfunción sistólica o hipotensión, adrenalina, ¿no? Otros medicamentos, dopamina, dobutamina, milironab, que no hay mucho en nuestro medio en donde estamos, pero sí lo que los medicamentos anteriormente que les esté indicado. Les dejo esta diapositiva para que ustedes puedan leer cuáles son los mecanismos de acción y qué efectos adversos pueden ocasionar estos tipos de medicamentos, ¿no? Dentro del shock, que esta es una situación extrema grave, el diagnóstico y tratamiento son cruciales, ¿no? Precozmente se debe de obtener un EKG, un electrocardiograma, un ecocardiograma también, que nos va a ayudar al diagnóstico en la mayoría de los casos. Porque si nosotros vemos que está ocasionando este tipo de shock, tratamos la causa y se revierte, digamos, la enfermedad del paciente. En este casito que les mencionaba, ¿no? Del pacientito. ¿Qué es lo que solicitaría? El EKG que les he mencionado. En este paciente se observa un infarto de miocardio reciente con elevación de ST en derivaciones precordiales, características compatibles con infarto agudo de miocardio en la pared anterior. En la radiografía veo cardiomegalia con signos de congestión pulmonar en todas las bases. La ecocardiografía tenemos fracción de eyección reducida. En la gasometría, o sea, puedo sacar una gasometría arterial, tenemos un pH de 7.28, que me da un valor de acidosis metabólica, un valor de lo que es PCO2, de lo que es de 50 milímetros de mercurio, hay una hipercapnia, de los valores de oxígeno, de la presión de oxígeno en 70, una hipoxemia, y el bicarbonato en 18, que también estamos bajo. Si tenemos a la mano, también podríamos solicitarle un péptido natriurético cerebral, que esto nos va a ayudar para ver si hay insuficiencia cardíaca o no, y la troponina para evidenciar si es que tiene o no el infarto, ¿no? Ya con todos estos, digamos, exámenes de laboratorio, con los resultados que les he mostrado, más el cuadro clínico del paciente, vemos que estamos frente a un shock cardiogénico secundario a un infarto agudo de miocardio con disfunción ventricular izquierda severa. Bueno, ya este es un diagnóstico más hospitalario, ¿no? Pero si nosotros retrocedemos y vemos la anamnesis, sí te cuenta de un dolor torácico retroesternal, opresivo, irradiado, que al inicio, nos podría hacer pensar que sí, estamos frente a un infarto, ¿no? Pero sin embargo, este paciente ya está un poco más complicado, ya estamos frente a un shock cardiogénico, ¿no? Dentro de eso, ¿qué puedo hacer? Un soporte hemodinámico,
aplicar lo que son vasopresores, dopamina intravenosa, dobutamina para mejorar la contractibilidad cardíaca. Sí o sí, mi oxígeno, coloquen oxígeno para que sus pacientes no se puedan descompensar. Colocar también el manejo de infarto agudo de miocardio, lo que hemos hablado, la aspirina, el clopidogrel, ¿no? También si tenemos algún tipo de anticoagulante, la analgesia, en este caso de elección la morfina, pero si no tenemos algún tipo de analgésico que tengamos a la mano. Y así también reducimos la ansiedad. Si es que ya estamos a nivel hospitalario, aplicar lo que es la ventilación mecánica no invasiva, el CPAP, ¿no? Para que esto reduzca la carga respiratoria. Siempre tenemos que hacer un monitoreo continuo en lo que es la presión arterial, frecuencia cardíaca, saturación de oxígeno, pedir una gasometría arterial y si tenemos un EKG, ¿no? Finalmente les dejo con esta frase donde nos llama un poquito a la reflexión, donde las emergencias cardiovasculares nos recuerda que la prevención es la mejor herramienta, pero cuando la urgencia llega, la rapidez y la atención oportuna marcan la diferencia entre la vida y la pérdida. Cuidar nuestro corazón es una responsabilidad diaria que puede salvarnos en el momento más crítico. No sé si alguno de los participantes tengan alguna duda, si no ya daríamos finalizado esta primera ponencia.